atención y tome nota. Anoten el título de este mensaje y ponga los dos niveles de la fe. Ponga los dos niveles de la fe. Y justamente en este tema quiero tratar o quiero trabajar. ¿Sí? Yo quiero tratar en este tema. Porque yo tengo que entender, amén, que hay una obra, hay un trabajo que Dios tiene que hacer en su vida. Hay cosas que Dios le han dicho a personas que han sido grandes antes de alcanzar lo que ellos fueron. Le dijeron: yo no te voy a dejar y no te voy a desamparar hasta que yo termine de hacer, amén, escuchen esto, hasta que yo no termine de hacer todo lo que yo tengo que hacer contigo. ¿Qué quiere decir? Que para que Dios manifieste una obra o para que Él manifieste un propósito en una persona de fe, Él primero tiene que trabajar para encajar la dimensión de ese propósito y trabajar la dimensión de ese destino profético en cada persona y en cada generación. Entonces tú tienes que entender que hay momentos donde nosotros tenemos que justamente entrar en esa dimensión espiritual, ¿se entiende? Donde Dios va a trabajar en mi vida, va a trabajar en mi persona, va a trabajar en mi alma, va a trabajar en mi espíritu, va a trabajar en mi carácter, va a trabajar en mi mente. Muévanme sus manos, me dicen amén a esto. Entonces es importante porque yo hoy vengo como un maestro, amén, o vengo justamente en una unción para en esta noche trabajar algo espiritual en usted, para trabajar algo justamente que viene de Dios en forma de un diseño, amén, para que usted pueda ser reconstruido conforme al mover y conforme al diseño que hoy Dios quiere presentar a través de tu vida. ¿Por qué Dios no te exhibe? ¿Por qué Dios no te exhibe? ¿Por qué Dios no te exhibe? Amén. Porque para que Dios exhiba algo, primeramente tiene que terminar el diseño de lo que eso va a ser o de lo que eso va a manifestar. Si Dios no te exhibe, no es porque tú estás en el olvido de Dios, no es porque Dios no tiene planes grandes contigo. Si Dios no te exhibe todavía, es porque tú estás en un proceso de ser trabajado por Él, para que tú puedas ser formado conforme al diseño que Él pensó, para que Él te pueda revelar, aleluya, y Él te pueda manifestar como el diseño de Dios sobre el mundo y sobre la tierra. Diga conmigo la palabra luz. Habla aún mismo de un nacimiento. Muévame sus manos. La palabra luz habla aún mismo de un nacimiento. ¿Sí? Y Dios todas las cosas que Él hizo nacer en este mundo lo trajo en esa dimensión de la luz. Amén. Pero antes que sea luz, fueron un diseño de Dios. Dios diseñó y ese diseño Él lo dio a luz. Usted antes de nacer, amén, fue formado 9 meses en el vientre de su madre, amén, para luego terminar el tiempo de la gestación y poder ser nacido para que usted sea dado a luz y tenga vida y tenga existencia. Diga conmigo, Dios está trabajando. Diga, no, Dios está trabajando. Dios está trabajando en ti, está trabajando en
por medio de la hambruna, por medio de la pobreza, pero he visto a los fieles de Dios, aleluya, que han perseverado, y Dios lo enriqueció, y Dios volvió a abrir los cielos, y Dios nos volvió a traer la lluvia, y ese pueblo volvió a ser grande y próspero. Deme ese grito de júbilo. Diga conmigo, mi vida está siendo tratada por Dios. ¿Qué quiere decir? Hay un trabajo del reino de los cielos hacia mí. Mi matrimonio, hay un trabajo que viene de Dios. No es un trabajo que viene de las tinieblas. No es un trabajo para destruirte, para separarte, para que tú caigas en adulterio. No, no, no. El mal momento que pasas en el hogar es porque Dios va a perfeccionar tu hogar. Es porque Dios va a perfeccionar tu matrimonio. Es porque Dios va a perfeccionar a tus hijos. Dios va a perfeccionar a tu familia. Diga. Aleluya. ¿Cuántos creen en esto? Entonces, si usted cree, amén, ¿por qué usted ignora lo que Dios está haciendo? ¿Por qué ignora lo que Dios está haciendo? Porque usted está ajeno a la gloria postrera de Dios. Amén. La fe y la esperanza. Amén. Usted no ve, pero usted, más allá de lo que no ve, usted espera ver lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha. Aleluya. Cuando yo veo procesos en las personas, amén, veo que las personas en los procesos, amén, caen, pero veo a los hijos de Dios que en los procesos ellos comienzan a expectar, ver la gloria, ver las maravillas de Dios, ver el cumplimiento, ver la promesa, ver la fidelidad. Dios mío, usted tiene que saber que Dios está trabajando con su iglesia, Dios está trabajando con tu vida. Diga conmigo, la enfermedad que tú vives no es para muerte, es para que Dios sea glorificado por ella. Pastor, tengo tormentos espirituales. Quiero decirte que es un proceso. Dios no te va a entregar esos demonios. Aleluya. Esos demonios están para que Dios se levante y esos demonios sean esparcidos. Pastor, tengo pensamientos suicidas. Aleluya. Tú no te vas a suicidar porque Dios está trabajando y te va a levantar. Y tú vas a manifestar vida en los que no tienen vida. Vas a tener más vida de los que viven. Dígame amén. Dígame amén. ¿Sabe para qué es el fracaso? Pregúnteme para qué es el fracaso. Para que tú comiences a creer en Dios. Porque Dios no es un Dios de fracaso. El fracaso es tuyo. Entonces cuando tú fracasas, tú dices yo no sirvo.
porque Dios te va a desarmar para luego armar. Amén. Diga conmigo, Dios no trae si primero no quita. Él quita para traer. Él nunca quita para dejar un espacio vacío. Él quita para traer. Él remueve lo establecido para traer lo inconmovible. A ver, Él quita lo temporal para traer lo eterno. Hay gente que tiene que tener vida. Amén. Quiero que tomen nota. Diga las dos dimensiones de la fe. Y en esto quiero tratar de trabajar con algunas cosas de la fe. Miren esto. Aunque la fe es una, diga, aunque la fe es una. Efesios 4, verso 5. Usted tiene que saber que la fe es una. Diga conmigo, no hay dos tipos, no hay tres. Diga, hay un solo tipo de fe. Dice la Biblia, un Señor, una fe, un bautismo. Vaya a ver sus manos. Amén. Entonces, esto es importante porque hay una fe, diga, hay una fe. Ahora muchos predican de otros tipos de fe. Diga conmigo, esos son los tipos que la Biblia los reconoce como anatemas. Amén. Todo aquel que anuncia, que predica otro tipo de evangelio, hay que llamarlo anatema, que quiere decir maldito. Amén. Entonces todas las cosas tienen que alinearse al fundamento y a la dimensión de la fe. Diga no, dígalo de vuelta. La fe. Entonces esa es la dimensión que nosotros podemos tener. Nosotros tenemos que saber que todos nosotros tenemos que tener una sola fe. Amén. Un solo Dios y un solo bautismo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces es importante saber que aunque la fe sea uno, todos tenemos que saber justamente que hay diferentes dimensiones. Amén. Hay diferentes dimensiones o niveles en esa fe. Entonces hay una fe, pero hay diferentes dimensiones dentro de esa fe. Voy a ver su mano. Sí, o hay diferentes justamente niveles en la fe. Ahora yo quiero explicarte para que tú puedas crecer. Amén. Amén. La cual en la Biblia, las dimensiones, ¿se entiende? O los niveles de fe, la Biblia los llama medidas. Diga conmigo, la Biblia los llama medidas. Romanos 12, verso 3. Quiero que entiendan que va a ser poderoso para que usted pueda crecer de un nivel de fe a otro nivel de fe. Me dicen amén. Entonces digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, diga con conciencia espiritual, con sentido espiritual. Miren, no es que usted está en la iglesia hace 20 años, que usted supuestamente sabe un texto bíblico, o que usted habla en lengua, o que usted canta, o que usted lidera, o que usted pastorea. Amén, amén. Sino que usted realmente pueda tener un concepto correcto, conforme a las dimensiones y a las medidas que tú encuentras en esa fe, en lo que es tu persona o lo que tú eres en Dios. Me dicen amén a él. Y dice, no pienses lo que no tienes que pensar, porque tú piensas que puedes estar liderando, que usted eres más que el pastor, tantas cosas que la iglesia ha pensado. No ha pensado con cordura, dice la Biblia, con conciencia. Amén a esto. Entonces vamos de vuelta. Dice que no pensemos con cordura, que pensemos conforme a la medida, diga conmigo, a la medida de la fe que Dios repartió. Ahora ya no vemos, amén, vemos un repartir. Quiere decir que hay más de uno, hay más de una dimensión o de una cosa. Entonces hay en la fe, aunque es una, tiene muchas dimensiones. Amén, diga, tiene muchas dimensiones en sí mismo.
Amén. Porque la fe viene a cubrirlo todo y viene a llenarlo todo. Entonces eso habla de lugares dimensionales. Amén a esto. Entonces la Biblia lo reconoce como medida. Entonces cada uno de esa fe, amén, tenemos medidas que fueron impartidas a través de la fe. Todos recibimos fe y en esa fe tenemos todos una medida. Amén. No todas son iguales, sino que todos tienen una medida. Diga conmigo, amén. En cada medida se establece una dimensión. Entonces cuando yo tengo una medida de fe, yo tengo que saber que en esa medida que yo tengo, yo voy a encontrar la dimensión de esa fe. Una vez más, en la medida que yo tengo, yo voy a encontrar una dimensión de fe. Yo no puedo encontrar una dimensión de fe mayor a la medida que yo he alcanzado, a la medida que yo realmente he recibido. Yo sí, para entender que yo no puedo medir un codo más de lo que yo puedo alcanzar en mi medida, no me puedo añadir un codo más. Yo tengo que saber que mi medida establece mi dimensión. Uno mide 1,60, el otro mide 1,90, el otro mide 1,80. Son medidas y esas medidas encontramos la dimensión. ¿Se entiende lo que digo? Entonces es importante saber que nosotros tenemos que medirnos a nosotros en la medida de mi fe, no en la medida que yo creo tener, sino en la medida que yo encuentro en mí diariamente, en la medida que yo encuentro en cómo yo me desenvuelvo, en cómo yo me enfoco, en cómo yo priorizo, en cómo yo tomo los valores, amén, de la vida. Me dicen amén. Entonces yo en ese lugar encuentro una medida en mi vida y en esa medida yo puedo hallar la dimensión que yo puedo alcanzar, que puedo tener y que puedo manifestar. Muévame su mano a esto. Entonces no puedo tener una dimensión de fe más grande que la medida de fe. Muévame su mano. Usted habla como que es un campeón. Amén. Pero usted no tiene la medida. Amén. Para comenzar a levantarse y vencer el desánimo, y vencer la depresión, y vencer la incredulidad. Entonces usted no va a alcanzar la dimensión de los héroes, de los campeones espirituales. Cuando la Biblia habla de los héroes de la fe en Hebreos 11, amén, ¿se entiende lo que digo? No habla de los hombres, habla de su capacidad, habla de su dimensión de fe. Y no fueron por Abraham, fue por la fe de Abraham. No fue por Sara, fue por la fe de Sara. No fue por Sansón, fue por la fe de Sansón. No fue por David, no fue por Enoch, fue por la fe. Deme ese grito de júbilo, vamos. Entonces usted parece ser un empoderado, pero en su dimensión hay cosas que vienen a aplastar. Hay cosas que vienen a que tú sueltes, a que tú entregues, a que tú retrocedas. Cuando Moisés fue a tomar posesión de las promesas, la tierra prometida, Canaán quiere decir promesa. Muévame sus manos. Cuando entraron en la dimensión que el pueblo entraba en la promesa de Dios, Moisés eligió a través del perfil humano príncipes que se veían bien. Muévame sus manos. Y ellos cuando llegaron a tomar lugar en esa dimensión de promesa sobrenatural, se vieron como un insecto, se vieron como alguien que iban a ser aplastados por esos gigantes. Entonces hay personas que hoy se ven como que si son los grandes conquistadores, amén, pero se hunden solos en su propia desesperación, amén, pierden su propia fuerza, pierden su propio control, pierden su propio dominio, pierden su propia dimensión de la mentalidad que Dios nos da. Entonces nosotros tenemos que saber que en ese lugar yo encuentro mi medida y entiendo la dimensión que hoy yo he podido desarrollar o alcanzar.
recibe una esposa, usted no recibe un esposo, usted no recibe una tierra, usted no recibe un negocio, no recibe, amén, un empleo. Usted recibe la fe que Dios viene para que tú creas. Y a través de esa fe tú vas a alcanzar cosas grandes, cosas poderosas, un hogar, una familia, un matrimonio, un destino, un trabajo, una empresa, una tierra, una casa, una prosperidad. Dígame amén. Dale ese grito de vida. Dios no está interesado en darte economía. Dios no está interesado en darte una familia. Dios quiere darte fe para luego darte la dimensión que tú puedas alcanzar. Aleluya, economía, familia, negocios, empresas. Si Jehová no edifica la casa, en vano son aquellos que la construyen. Dios primero te da fe y después te da la dimensión para que tú alcances todas las cosas en ella. Entonces, diga conmigo, no puede tener una dimensión de fe. No podemos tener una dimensión de fe más grande que nuestra medida de fe. Mi medida de fe regula, diga conmigo, mi medida de fe regula. Amén. La dimensión en ella. Entonces no es que Dios no pueda hacer esto. Muévame su mano. No es que Dios no pueda hacer esto. Es que tú no puedes alcanzar ese mover en Dios, ese milagro en Dios, esa sanidad en Dios, esa vida en Dios, esa prosperidad en Dios, esa salud en Dios. Wow. Mateo 9, verso 29. Entonces repita conmigo. Mi medida de fe regula la dimensión en ella. Entonces Mateo 9, verso 29 dice de esta manera. Entonces Mateo 9, 29, dije bien. Ahí está. Entonces les tocó los ojos diciendo, miren esto, miren esto, miren esto. Le tocó los ojos. Hay lugares que dicen un ciego, hay lugares que dicen dos, no importa. Le tocó los ojos y le dijo, se sana. No, le da bien, ya que el sordo no sea ciego. Amén. Amén. Jesús podía desatar el milagro, sí, pero también no lo podía desatar, no. Pero Jesús vino para sanar a los enfermos, para darle vista a los ciegos. Amén. Para hacer que el cojo se levante, que los mudos hablen, que los muertos resuciten. Dios mío. Aleluya. Pero no estaba en Dios, estaba en la dimensión, amén, de la fe en Dios. Porque estas personas, para recibir ese milagro, no lo iban a recibir porque Dios, no. Dios sí es Dios que sana, que tiene piedad, amor, misericordia, que preparó milagros de todo para ti, pero no era conforme a Dios, era conforme a tu fe. Era conforme a tu fe, era conforme a tu fe, era conforme a tu fe. Hay milagros que no se han soltado porque la dimensión de tu fe no se ha desarrollado, no ha crecido, pero Dios en esta noche va a darte una dimensión sobrenatural para que tú creas y veas la gloria de Dios sobre ti. Entonces dice, conforme a vuestra fe, ¿qué dice? O sea hecho. Amén a esto. Entonces nosotros tenemos que saber que hay cosas que no se están desatando, porque no hay, aleluya, medidas de fe que están estableciendo esas dimensiones del Espíritu sobre nosotros. Trabaja tu fe. Trabaja tu fe. No hundas tu fe. No contamines tu fe. No descuides tu fe. Trabaja en tu fe. En tu fe está tu hogar. En tu fe está tu familia.
porque ya murió. Una realidad. Amén. Y Jesús le dijo, Jairo, no hagas tantas cosas, no seas complicado, Jairo, solamente cree y vas a ver la gloria de Dios. ¿Qué pasa? Que si no creía el milagro de la resurrección, el remover de la realidad para que venga la verdad espiritual de Dios eterna, no iba a ser revelada. Esa realidad iba a ponerse en el lugar de tu verdad. Y la persona iba a decir en su realidad, nací para morir, nací para sufrir. Pero hay una verdad sobre esa realidad. Pero cuando tú crees, la realidad de tu vida se puede remover. Porque en la realidad de tu vida, también tú de verdad, en esa realidad, no tienes, estás pasando la mano, necesitas ese milagro que no puedes ver en tu vida, pero hay una verdad que tiene, aleluya, establecida para remover esa realidad y decir, yo traigo un cambio de milagro, de transformación, de traer lo que no es, traerlo a que sea. Debe ese grito de júbilo. La realidad de tu vida quiere decir que tú eres pobre, quiere decir que tú no te alcanzas ni para el alquiler ni para tus hijos, tienes que llevar a tus hijos a vivir en la miseria siempre. Eso es una realidad. Pero hay una verdad de Dios que dijo, yo he muerto, aleluya, para llevar toda pobreza de tu vida, y en mi resurrección yo vengo a bendecirte para que tú seas próspero. Ay, pastor, ¿cómo voy a salir de la pobreza si no tengo trabajo? ¿Cómo voy? Bueno, entonces no vas a salir, porque esto no es, aleluya, esto no es por vista, esto es por fe. Esto es por fe, esto es por fe. Porque si tú crees, vas a ver lo sobrenatural, vas a ver la gloria, vas a ver la mano poderosa, vas a ver los milagros, vas a ver la unción de Dios operar hacia tu vida. Dígame amén. Aleluya. Muévame las manos todos los tercos. Bien. Todos los tercos mueven la mano. Aleluya. Bueno, yo también soy terco, pero no los tercos de aquellos. Yo soy los tercos buenos. Diga conmigo, soy terco en la fe. Yo creo, 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 creo. Yo soy un terco espiritual en la fe. Amén. Yo creo. Y cuando mi fe no es suficiente, ¿saben lo que hago? Como ustedes se desaniman, incrédulos, cobardes. Cuando yo creo y no es suficiente, ¿saben lo que hago? Creo más. Hago que mi fe sea elástica. Si mi fe tenía esta medida, la tengo que llevar a otra medida, la tengo que llevar a otra. Diga conmigo, amén. Diga conmigo, la fe se tiene que anchar como mi cintura y mi panza. Diga los gorditos, aleluya. Yo conozco a muchos que entraron flaquitos, Dígame, diga conmigo, no puedo recibir o no puedo tener más de la medida que tengo.
que desarrollar mi medida de fe. Tú no puedes recibir más en esa medida de fe que tienes. Quiero decirte que lo que has recibido en esa dimensión ya es todo. ¿Hace cuánto que no recibes una intervención? ¿Hace cuánto que no recibes un milagro? ¿Hace cuánto no hay una señal sobre ti? Es que Dios dice, ya está. Ya te he mostrado una señal. Ya te mostré que estoy contigo. Te mostré que te puedo levantar. Te mostré que te puedo sanar. Te mostré que te puedo dar fuerza. Pero te quedaste en esa dimensión. No fuiste por más en la fe. Entonces quiero decirte, los que esperan milagros, Jesús dijo, ustedes que esperan señales, señales no tendrán. Tendrán la señal de Jonás. Antes de ir para arriba, van a ir para abajo. Se los va a traer un gran pez. Y van a vivir en atmósferas infernales. Como que son hombres y mujeres de Dios, pero como que están en el vientre del pez que simboliza ámbitos infernales. Muévanse, diga conmigo. Amén. Hay que ir hacia Nínive, no hacia Jope. Amén. Digamos, Jope para abajo. Nínive era el lugar donde él iba a ser proyectado. Dígalo fuerte. Nínive era el lugar que él se iba a manifestar como el profeta de Dios. Aleluya. Dígalo, hay que ir hacia Jope, porque cuando justamente este hombre, Jonás, fue hacia Jope, su vida comenzó a ir para abajo. Tuvo que llegar. En el barco lo pusieron abajo. Después lo agarraron del barco y lo tiraron en la profundidad del mar. Diga conmigo, si tu fe no crece, diga conmigo, tu fe va a ir para abajo. Diga conmigo, tenemos que proseguir, tenemos que ir hacia adelante. Yo no soy de los que retroceden para perdición, yo soy de los que avanzan, soy de los que avanzan, soy de los que avanzan. Vamos, iglesia. Entonces miren esto. Para poder recibir más tenemos que desarrollar nuestra medida de fe. Efesios 4, verso 11, voy rápido para darle el diseño de hoy. Dice de esta manera. Lo voy a leer desde el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Miren, a fin de perfeccionar, ¿sí? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A esto quería llegar. Hasta que todos lleguen a la unidad, diga, a la unidad, diga, a la unidad de la fe. Ahora yo creo que te va a ir bien. Porque tú te desanimas. Es porque se me levantaron tormentas y antes de ganar perdí. Entonces no lo podemos alinear. Porque el que te lidera para llevarte a la dimensión sobrenatural, amén, tiene una fe diferente. De cuando Dios le dijo al pueblo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, por cuanto mis caminos no son los de ustedes. Mis pensamientos son más altos. Y mis caminos son más altos que los de ustedes. Entonces, establece el ministerio y la iglesia y la unidad de la fe. Entonces, si yo creo, porque soy un hombre que recibe el mensaje directo de Dios, en lo que Dios va a hacer contigo, en lo que Dios va a proyectar sobre ti. Pero el problema es que tú no desarrollas tu vida en creer en lo que Dios me hizo creer a través de tu vida. Wow. Entonces tenemos que llegar a la unidad de la fe, porque yo creo que vas a vencer, creo que vas a salir, creo que vas a ser un gran líder, creo que vas a ser un gran ministro, creo que vas a afectar al mundo, creo que vas a ganar tu familia. Pero mi fe es diferente a la tuya. Amén. Entonces dice, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento
encontramos en las medidas las dimensiones. La palabra estatura habla de dimensión. Voy a ver su mano. Entonces dice, a un varón perfecto, a la medida, digamos, tu perfección de lo que tú estás siendo capacitado para hacer, empoderado para que tú puedas alcanzar o manifestar o lograr, no está en ti, está en tu medida. Amén. No vayas a ver. Pero ¿qué va a hacer él? Si lo tiene ahí. ¿Y qué era David? Un enano de 16 años. No, la espada, lo voy a matar, le voy a cortar la cabeza con la espada así. La vestidura le quedó como, ¿se entiende? Como el saco de Alan a Nico. Round le quedó. Bueno, ¿se entiende lo que digo? ¿Sí? Pero no era en lo que era la medida que él tenía. Él era petizo físico, pero era más gigante que el gigante. Dentro de ese muchachito había un gran rey. Amén. Había un gran rey, había un gran conquistador. No era su estatura, era su dimensión sobrenatural en Dios. Dígame amén. No digas que eres niño, no digas que no sabes orar, porque hoy te he puesto sobre naciones. Aleluya. Pelearán contra ti, no te vencerán. Amada iglesia. Amén. No te miras en ti, mírate en la dimensión de tu fe. Debes alabanza. Entonces diga conmigo, a través de las medidas, dígalo conmigo. Amén. Encontramos las dimensiones. Dice, a la medida de la estatura. A la medida de la estatura. La estatura, amén, se encuentra en la medida. Y la medida es justamente, son aquellas dimensiones que nosotros alcanzamos cuando vamos creciendo, cuando vamos madurando, cuando vamos entendiendo, cuando vamos conociendo de la fe. Voy a ver sus manos. Ya voy terminando, por favor. Quiero avanzar. Me falta 15 minutos y termino. Vamos al primer nivel. El primer nivel de la fe es cuando creemos en Dios. Aleluya. Cuando lo confesamos. Romanos 10, verso 9 y verso 10. Miren lo que dice de esta manera. Ese es el primer nivel de fe. Escuchen esto. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se declara para salvación. Diga conmigo, este es el primer nivel de fe. Ahora, anótelo, presten atención. Este es el nivel donde tenemos a Dios en nuestras vidas, o lo recibimos. Muévanme sus manos. ¿Cuántos han confesado a Jesús? ¿Cuántos han creído y lo han confesado? Levánteme las manos, por favor. Ayúdeme y ayúdese. Amén. Bueno, usted tiene una medida de fecha, ya creyó en Jesús, por eso lo ha confesado y lo ha recibido. Amén. Y ha recibido juntamente la salvación. Amén. En esa declaración poderosa. Entonces diga conmigo, este nivel es el nivel donde tenemos a Dios en nuestras vidas. Diga conmigo, Dios está en nosotros. Diga, Dios está en nosotros. Yo no estoy discutiendo esto, yo no estoy diciendo que Dios no está en tu vida, que Dios no está en tu corazón. Amén. ¿Se entiende lo que digo? Escuchen esto. En este nivel se encuentra el perdón de nuestros pecados. Entonces hay personas que en su dimensión de fe han sido redimidas. Ya no hay más condenación. Dios te redimió de todo lo que fuiste, de todo lo que hiciste, de todo lo que cometiste. Diga conmigo, aleluya. Amén. En este nivel de fe encontramos sanidades, liberaciones. Encontramos, escuchen, restauración y edificación de un nuevo ser en Cristo Jesús.
Jesús. Amén. Justamente encontramos la dimensión de nuestro llamado. ¿Qué quiere decir? Yo ya no soy un hombre que Dios está llamando. Yo ya estoy en el llamado. Amén. Amén. Yo ya contesté, ya respondí. Amén. Amén. Yo ya soy en ese llamado para lo cual Dios me llamó. Ahora, usted tiene que saber que yo tengo que tratar temas con tu llamado. Porque quiere decir que tú eres un llamado, pero todavía no le contestaste el teléfono a Dios para que Dios te pueda contratar. Me dicen amén. Por eso en esta dimensión de fe, usted no está activo en su llamado. No está activo en su llamado. Su llamado le pesa, su llamado
salen de este lugar y tu preocupación eres tú, tu casa, tu economía. Mi preocupación eres tú, la iglesia, el músico, el líder, el otro endemoniado que se fue. Muévame su mano. Amén. Entonces quiere decir que yo no soy convidado, yo soy parte. Yo soy parte. Amén, iglesia, hace 20 años que estás y Dios te convida a ser parte y todavía no eres. Todavía esa es tu silla, todavía no puedes alcanzar ser parte, tener lugar, tener participación. Dios mío, estamos en un nivel bajo donde usted tiene que extender su fe. Los mutiladores del cuerpo son los obreros que tomaron lugar, amén, sin ser ciudadanos de ese lugar. Yo tomé lugar entre los pastores, pero soy pastor. Amén. Amén. No tomé lugar en los pastores y no pastoreo. Yo entregué mi juventud, 21 años, tengo 49, aunque no parezca. Amén. ¿Sí? Miren, 21, 49. Tengo más de este lado que del otro lado. Entonces yo no tomé lugar entre los pastores para no ser pastor. Yo tomé lugar en los pastores para ser pastor. Hay obreros que mutilan el cuerpo, los malos obreros, que se pusieron en lugar de servir, se pusieron en lugar de líderes, se pusieron en un lugar de actividad y no fueron parte de ese lugar. Y retrocedieron y dejan y abandonan, menosprecian. Amén. Aleluya. Aleluya. Diga aleluya. Siendo que Jesús se despojó de ser Dios para tomar forma de siervo, de alguien que viene a ser activado en el servicio. Dios mío, tanto menosprecio al llamado de Dios. Aleluya. Acá tiene que haber gente que le crea más a Dios y que crea más en el llamado que Dios hace a los hombres. Si este hombre estaba en el sonido y no está, y no llora, amén, él sería, como dice la Biblia, un mal obrero que mutila el cuerpo, porque él hace que las personas no valoren, amén, los lugares que tenemos en Cristo de Jesús para servir, para estar, para ser activado en ellos. Muevan sus manos. Entonces esos son los malos diseños que no tenemos que reconocer en la iglesia. Lo que tenemos que reconocer en la iglesia son aquellas personas que tienen esa medida de fe para terminar lo que han empezado. Amén. Y para no soltar jamás la dimensión de su servicio, aleluya, sobre este mundo y sobre esta tierra. Me dicen amén. Pastor, usted está dando contra mí. No, estoy trabajando en ti. Estoy rompiendo la mala formación. Estoy formando esa dimensión de fe que no es de Dios para meterte en la dimensión de fe que Dios quiere encontrar en ti, en el nombre de Dios. Dígame amén. Estamos terminando. Escuchen esto. Entonces, en este nivel soy convidado. Miren esto. Me tienen que servir en este nivel. Muévanme sus manos. Me tienen que servir. Si yo hoy no traigo una palabra de fe, usted se queda tranquilo en la incredulidad. Si no le traigo una palabra de parte de Dios de vida, tal vez usted sigue pensando en morirse. Si no te traigo una palabra donde Dios te quiere santificar, cada vez sigues pecando, sigues en los vicios. Diga, en esta dimensión todavía me sirve. En esta dimensión estoy sentado. Diga, estoy sentado. Lucas 22, 27, cierro, de verdad. Se lo prometo por Enrique que cierro. Escuchen esto. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Mayor estoy entre vosotros como el que sirve. En este nivel
está sentado. Y yo estoy acá parado. Amén. Lo bíblico es real. Hace años que vienes a sentarte ahí. Yo sé cuál es la silla de cada uno. Mirándole la forma. Sé cuál es la silla de él. Parece nueva. Como que no está ni formada, porque es flaquito, livianito. Amén a esto. ¿Se entiende lo que yo muevo en sus manos? En esta dimensión la gente está sentada. Todavía está sentado. Todavía hay un Dios que está llamando al mundo, está llamando a las personas. Le está diciendo, hey, yo tengo planes. Hey, yo te seleccioné, yo te escogí. Amén. Yo voy a hacer a través de ti, voy a hacer contigo, a través de ti bendeciré, a través de ti alcanzaré. Aleluya. Miren, si viene una persona sentada y me dice, tuve un sueño con usted, pastor, yo le voy a decir, te reprendo. Pero si viene una persona que está sirviendo, yo le voy a decir, cuéntame, hijo, el sueño. Cuéntame, hijo, hija, el sueño. Amén. Hay dimensiones de fe que vienen donde Dios comienza a tratar, a revelarse, a manifestarse, donde Él preparó la dimensión de los dones para empoderarte. Amén. Antes de que usted tenga sueños y visiones, tiene que haber un derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Si no hay derramamiento del Espíritu Santo, su sueño viene de su abuela, no viene del Espíritu Santo. Su fe viene justamente, amén, del satanismo, viene de la adivinación, viene de todas las cosas que viene arrastrando generacional. Pero la gente que ha desarrollado una dimensión de fe, alcanzaron dimensiones en Cristo Jesús, donde en esas dimensiones está el mover del Espíritu Santo, donde Dios revela, donde Dios empodera, donde Dios activa. Anote este punto que es el que quería llegar. El segundo nivel de la fe no es solamente tener a Dios. Diga conmigo, el segundo nivel de la fe es estar en Dios. A ver, hay gente que tiene a Dios en su vida, pero nosotros tenemos que saber que el nivel más alto es que yo esté en Dios. Porque hay gente que tiene a Dios en su vida, amén, pero su vida no está en Dios. Aleluya. Lo voy a decir de vuelta. Tiene a Dios en su vida, pero su vida no está en Dios. Y entonces es un nivel que no alcanza y que no completa. El nivel espiritual es que Dios esté en nosotros, pero que nosotros estemos en Dios. Juan 17:21. Miren lo que dice de esta manera. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. A ver, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Una vez más. Pero ¿por qué no eres tan espiritual como hablas, como dices? Porque te falta una parte. Dios está en tu vida, yo no lo discuto, pero ahora tu vida tiene que estar en Dios. Amén. ¿Cómo dijo Jesús? Así como ¿cómo dice? Padre, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Ahora miren esto y cierro. Gálatas 2:20 habla un lugar espiritual más alto, donde hay primeramente
físicos, naturales, para que tú puedas entrar y poner tu vida en lo que es Dios, en lo que se trata Dios, en los asuntos de Dios, en lo que se mueve Dios. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy junto, amén, juntamente, dice, crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, en mi vida natural y física, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Miren esto, no viven en la fe del Hijo de Dios, viven en sus planes, viven en sus planes, viven en sus negocios, viven en su educación, viven en su proyección como padres. Levantan a sus hijos con frío, con lluvia, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, lo envían en la combi, lo llevan ustedes a ser proyectado en la educación del mundo. Wow. Cuando no lo levantan para ser proyectado en el llamado, cuando no lo levantan para que Dios sea el Dios que predestine a tus generaciones, óigame sus manos, no están en esa fe, no están en esa fe. Yo le rompo la cabeza a mi hijo diciendo, hijo, está bueno la empresa, está bueno que tengas todas las cosas y que seas próspero, pero hijo, si no tenés tu llamado, no tenés nada, no vas a llegar a nada, no vas a alcanzar nada y te vas a perder en lo que has podido ser en la vida. Yo no quiero que mi hijo sea pobre, amén, pero yo quiero que mi hijo encuentre su destino profético, encuentre su destino profético, que mi hijo alcance lo que Dios preparó para que él alcance en su vida. Mira, perdemos un negocio, estamos mal, perdemos un trabajo, estamos mal, pero nuestros hijos se pierden en la incredulidad de este mundo, se van a ir al infierno y nosotros vivimos felices. Muevan sus manos. ¿Saben cuántas madrugadas llorando por salvación de mis hijos? ¿Cuántas madrugadas, 3, 4 de la mañana, la pastora se levantaba y me miraba y yo lloraba, Padre, por la salvación de mis hijos, que ellos puedan ser iluminados para que ellos vean las corrientes de este mundo y las puedan desechar? ¿Cómo hacen para vivir sabiendo que sus hijos se van a ir a una eternidad, se van a ir al infierno, van a ver un lago de fuego y azufre? Eso quiere decir que ustedes ni creen lo que supuestamente creen. Habla de salvación, habla de vida eterna, pero ustedes no creen en esa salvación porque no alcanzan la dimensión espiritual para ello. Yo no puedo estar bien cuando mi hijo no está marcado en la vida y no vea la salvación en él. Yo tengo una obra, hasta que no vea la salvación en mis hijos, yo no puedo descansar, porque Dios me ha puesto para trabajar y no para descansar. Entonces, cuando estamos en esa dimensión, estamos en los asuntos, estamos levantándonos con los que tenemos que levantarnos. El apóstol Pablo ya no vivía para él, el apóstol Pablo vivía, aleluya, para manifestar lo de Dios en él. Con esto cierro. Juan 15, el último texto, es muy claro este texto. Juan 15, léalo, pastora, rápido. Vamos, pastora. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Escuchen esto. Vamos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Escuchen, permanecer en mí, un nivel. Vamos. Y yo en vosotros. Ajá, y yo en vosotros. Digamos, a ver, permanecer en mí y yo en vosotros. Digamos, está bueno que Dios esté en tu vida, pero aleluya, no termina la obra, porque tú tienes que entender que también tú tienes que estar en Dios. Así como Dios está en tu vida, Dios también tú también tienes que estar en la vida de Dios. Dígame amén. Entonces habla, miren esto, léalo, pastora. Permaneced en mí. Diga, permanecer en mí y yo en vosotros. Y yo en vosotros. Vamos. Como el pámpano
si no permanece en la vid. ¿Por qué pastor no prospera? ¿Por qué no ganó gente? ¿Por qué no formo discípulos? ¿Por qué no echo fuera demonios? ¿Por qué no sanan enfermos? ¿Por qué no trae fe para salvación a otros? Porque no están en Él. Porque Dios está en ustedes, sí, pero ustedes no están en Él. Porque el que trae la salvación es Dios. El que hace los milagros es Dios, no es usted. Entonces Dios hizo el milagro de redimirte, de sanarte, de liberarte. Gloria a Dios. Pero para que tú comiences a sanar a otro, a liberar a otro y a darle convicción eterna a otro, tú tienes que estar en Dios. Tú tienes que estar en Dios. Entonces cuando alguien está en Dios, da frutos, genera frutos. Donde vas generas, donde vas multiplicas, donde vas discipulas, donde vas comienzas a ser creyentes. Vamos, pastora, me estoy terminando. Como el pámpano no puede llevar fruto El por sí pámpano, mismo. las ramas que salen de él se entiende. El pámpano, las ramas que salen de él no pueden dar frutos si no están en la vid verdadera. Jesús dijo, yo soy la vid, amén, y ustedes son los pámpanos. Vamos, pastora. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si no permanecéis en mí. Ahora, Dios está en tu vida, gloria a Dios. Pero si tú no estás en Dios, tú te puedes secar igual. Aunque Dios esté en tu vida, tú te vas secando. Tú te vas marchitando. Vamos, pastor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No. El verso anterior que estaba ¿Cuál? explicando. Ya terminó. Vamos, chicos. Verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Siga. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Vamos. Separado de mí. Nada podéis hacer. ¿Y cómo es esa unidad? Que Dios esté en tu vida, pero que tú estés en Dios. Vamos, pastora. Escuchen esto. El que en mí no permanece. Escuchen. Usted tiene a Dios en su vida, ¿no? Pero Jesús dice un nivel alto de revelación. Si ustedes no permanecen en mí, miren lo que pasa. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y se secará. Miren cómo vienen a la iglesia. Le tenés que dar oxígeno espiritual. Amén. Parecen muertos, incrédulos. Algunos parecen endemoniados. De verdad. Les digo de verdad. ¿Quieren conocer la verdad? Algunos parecen endemoniados. Algunos parecen bajo maldiciones. Algunos parecen bajo ataduras porque todavía está la atmósfera que no manifiesta a Dios. Amén. El endemoniado lo veía y la gente lo veía tapar y decía, pero el endemoniado, cuando vino la atmósfera de Dios, amén, ¿se entiende lo que digo? La gente venía al endemoniado y el endemoniado les predicó en Gadara. Entonces usted no puede tener atmósfera de estar atado, de ser vicioso, de ser un ladrón, de ser un adicto. No, porque ahora usted está en Dios. Entonces su vida ya no está en usted, su vida está en Dios y Dios se ve a través de usted. Dios se ve a través de usted. Ya no se ve esa persona cansada, incrédula, desanimada, se ve una persona empoderada. Dígame, amén. Póngase de pie. Este es el secreto. Amén. Esta es la dimensión más alta del Espíritu. Donde todo cierra. Diga, donde todo cierra. Vamos rápido los músicos, así ministramos. Aleluya. Yo creo que Dios va a hacer cosas grandes. Amén. ¿Saben? Muevan sus manos. ¿Puedo dar un último ejemplo, comparación? Vení a hablar. No te dejes que mires. Ahí. Mira para allá. Escuchen esto.
¿Qué tomó Jesús? Y Él nos dio su lugar. Amén. Él se llevó nuestras enfermedades, Él se llevó nuestras maldiciones, Él se llevó nuestras rebeliones. Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén a esto. Amén a esto. En Él somos salvos. En Él somos bendecidos. La Biblia dice en Gálatas 3:13 que se hizo maldición para que nosotros en Él recibamos la bendición de Abraham. Ahora, cuando Dios viene, te viene a sacar de ti y te pone en Él. El problema es que tú te mueves de Él y te vuelves a colocar en ti. Es como la comparación de Jesús cuando explicó cuando un espíritu inmundo sale de un cuerpo. Él dice que sale del cuerpo el espíritu inmundo, dice que se va a lugares secos y dice que después vuelve, diga vuelve, y encuentra su casa ordenada y vacía y va y toma 7 espíritus peores y toma esa vida y el estado es peor que el primero. Es lo mismo lo que hacen los demonios. Los demonios salen y entran. A ver, vamos, yo le estoy dando inteligencia espiritual. Digan, los demonios salen y vuelven o entran de nuevo. Entonces, cuando tú sales de ti y entras en Dios, tu sabiduría espiritual es no volver a lo que has sido. Porque si tú vuelves en ti, encuentras la misma maldición, encuentras las mismas ataduras, encuentras se mueven en sus manos. Entonces tú tienes que saber que si ahora tú tienes a Dios en tu corazón, tú tienes que estar en Dios ahora. Que no te vuelvas para atrás, que no te remueva nadie, que no te saque nadie. Nada te tiene que separar del dígame amén. Si tú vuelves a tu vómito. Si tú vuelves a tu vómito. Vuelves a todas aquellas cosas que te han enfermado, que te han maldecido, que te han castigado, que te han azotado. Dice la Biblia, y vuelve el perro a su vómito. Entonces, si Dios te removió de un lugar donde no eras nada, no vuelvas a ese lugar de la nada.